Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me alegro de conocerte, me llamo Leticia, y si ya has pasado antes, me alegro de verte. En el vídeo de hoy vamos a ver mi top 5 de cosas de la cocina que utilizo para ser más zero waste o low waste y por tanto tener una vida más sostenible. Este vídeo evidentemente está enmarcado dentro de la serie Cómo ser más sostenible. Si no habéis visto el inicio de esta serie, os dejo por aquí arriba los vídeos anteriores sobre zero waste o low waste en el baño y sobre el test de huella ecológica o de carbono. Si te interesan estos temas, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. El primer objeto que os quiero enseñar es una bola para té a granel. Yo soy más de té que de café, pero bueno, intento tomar té a granel porque evitas las bolsitas y porque además puedes ir a una tienda y comprarlo en tu propio envase y también evitas el envase. Y además tienen mejor sabor que los de bolsita, incluso que los de pirámide, que se supone que es hojas de té dentro, más que el polvito del té. Esta es una normal de acero inoxidable, ¿vale? La abres, pones el té y luego se lava fantástica. Yo de vez en cuando la he hecho en bicarbonato y tal para que quede así brillante y bonita, porque es cierto que se va poniendo negruzca del té y funciona genial. Me encanta el té y me encanta el té a granel, así que es un must. La segunda cosa que os quiero enseñar son envoltorios que yo utilizo. Son de dos tipos, ¿vale? Tengo estos que son de una marca que se llaman Bock & Roll. Ya he visto por ahí sustitutivos en el mercado más económicos. Este en concreto me salió gratis porque me lo dieron en la fiesta del medio ambiente del año pasado del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, porque participaba con una asociación en el evento y entonces repartían gratis un kit con la botella, camiseta, con un mensaje así ecologista. Bueno, el mensaje era igual en todos, viene a decir que por cada 6 latas que reciclas contrarrestamos 10 minutos de humos de coche y por cada 6 botellas, no dice de qué, pero entiendo que de vitrio, que reciclas, pues también, ¿vale? La gracia de los Bock & Roll es que tienen una parte de tela, que suele ser pues algodón o similar, y dentro una zona plastificada. ¿Veis? Este es bastante grande y pues te sirve para envolver desde fruta hasta los bocadillos si quieres, la merienda o del cole si te vas al campo, y es una forma de evitar el film transparente y el papel albal. Otra forma que también utilizo mucho es el Bib-Wrap. Hay Bib-Wraps muy bonitos, pero este me lo he hecho yo a partir de una tela vieja que en realidad era de una sábana de algodón, pero se rompió por un sitio y el resto de la sábana estaba genial y a mí me daba pena y dije, qué mejor cosa hay en el mundo que reutilizar, y pues entonces el Bib-Wrap viene a ser como envoltorio de abeja, o bueno, también el nombre completo sería Bee Wax Wrap, que viene a decir envoltorio de cera de abeja, y la gracia es que esto es una tela encerada. Si eres vegano también está la opción de la cera candelilla, pero bueno, yo me los he hecho caseros y a la que tenía más acceso era la cera de abeja, así que he utilizado esta. Os dejaré, si queréis, en la cajita el vídeo que utilicé para hacer esto. Y también otro vídeo de otro sistema bastante útil que quizás se gasta más cera pero es menos engorroso. Esto, la única cosa que es importante no utilizarlo con cosas calientes porque la cera se derrite. Y yo, por ejemplo, si corto sandía y me queda, pues la utilizo esto también para los bocadillos. Es un sustitutivo, al igual que el Bock & Roll, de papel de aluminio. Los siguientes que os quiero enseñar son cosas que utilizo tanto para almacenar en casa como para ir a comprar. En el futuro habrá un vídeo de la compra, así que alguno de estos se repetirá. Por un lado tenemos estas bolsas de silicona. Las venden en comercios, pero son ultra caras, así que estas, por desgracia, son de Amazon. Porque al final uno en la vida tiene que elegir y ponerse en un compromiso de el tiempo que tengo de buscar, el dinero que puedo invertir y el beneficio que voy a hacer. Entonces, al final, pues uno valora y decide lo que puede. Estas bolsas son de silicona, de uso alimenticio, ¿vale? Y entonces la gracia es que tienen un cierre tipo zip
y te sirven para almacenar cosas en el frigo, para llevarte un snack a la calle, para guardar líquidos. Yo que hago a guardar aquí purés y sopas y congelarlos. O por ejemplo, si comes carne y filetes, pues los vas apilando aquí en el congelador y se almacenan muy bien. No he utilizado nada súper grasiento, así que no sé cómo respondería luego para lavarlo, pero bueno, esta tiene ya pues casi un año y veréis que está bastante bien. Está arrugadilla del uso, pero bueno. Siguiendo con el tema de las bolsas, este sí lo uso más para la compra. Alguna vez he ido a comprar a tiendas de granel con esto, pero no suele ser lo normal porque normalmente las tengo en casa usando, en el congelador sobre todo. Son bolsas de tela. Las primeras bolsas de tela que yo tuve me las hice yo y son de esta tela de algodón que llaman como gasa de bebé. Y les puse un cordón de algodón, yo todo feliz de mi vida, algodón, que no sea luego microfibras y microplásticos en la lavadora, pero la verdad es que al final la gasa esta, las compré de gasa porque es cierto que muchas tiendas, porque yo no voy a tiendas de granel, porque al final suelen ser un poquito más caras, no sé si por el tipo de producto, por el mercado que sea menor o por la moda. El caso es que si vas a una tienda normal o una frutería normal y dices, oye, ¿puedo usar mis bolsas de tela? Hace un tiempo, ahora ya en Carrefour y en esos sitios lo van incluyendo y ya no es tan raro. Pero antes sí. Entonces, que sean así como de mallita y que sean medio transparentes, al comerciante le da confianza y te suele dejar. Entonces, por eso cogí estas de algodón. Problema de la tela, que se te va deshaciendo súper fácil, por mucho que cosas. A ver, ¿veis? Y pues estaba todo el día cosiéndolas, no era útil. Así que al final sucumbí y compré unas. Estas, bueno, en el Carrefour venden unas que son de algodón, pero son muy gordas y al final también el almacenamiento es limitado. Así que estas también son de... ¿De dónde son? Son de una tienda de granel de mi localidad, pero bueno, las venden en muchos sitios. Por desgracia, no son de algodón, son de fibra. Pero fue lo que encontré. Las hay de distintos tamaños, grandes, medianas y pequeñas. Esta es la grande y las utilizo sobre todo para ir a la frutería o para comprar semillas y legumbres a granel. Son muy cómodas, después las lavas, las puedes lavar con agua caliente y se quedan maravillosas. Por último, os quiero enseñar otro producto que probablemente vuelva a aparecer en el vídeo futuro sobre cómo hago la compra, pero os voy a enseñar también por qué lo utilizo muchísimo. Y son simple y llanamente los tuppers o fiambreras o como los queráis llamar. Os enseño tanto de cristal como de plástico, porque sí es cierto que tiendo a comprarlos casi todos de cristal, bueno, por distintas razones, durabilidad, no sé que se te caiga al suelo, supuesta historia de los plásticos y el microondas, etcétera, etcétera, pues sostenibilidad, etcétera. Intento tenerlos de plástico, pero también, de cristal, pero también los tengo de plástico porque son más ligeros y algunas veces son más útiles, en el congelador quizás. Yo los utilizo tanto en casa para ir almacenando cosas, a veces incluso corto una fruta y me sobra y la meto dentro de un tupper en vez de utilizar un papel de aluminio o film transparente. Y también los utilizo para ir a comprar. En Carrefour te obligan a que sean de cristal, pero en otros negocios en donde yo voy los puedo llevar de plástico y no pasa nada. Así que son un elemento muy versátil y que yo utilizo a diario, incluso también para llevarme al cole el desayuno de media mañana me lo suelo llevar en un tupper si me llevo algún tipo porridge, avena, gachas o similar, o fruta cortada o la comida, pues siempre va en un tupper de cristal que luego meto allí al microondas. Así que para mí también es una cosa muy útil. Me gustan más los cuadrados que los redondos, pero por ejemplo los que son redondos con tuppers de estos de redondos con rosca los utilizo cuando compro aceitunas a granel, así que cada uno tiene su utilidad. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que hayáis visto algo que no conocíais y que ahora sí, que quizás penséis en utilizar en vuestras cocinas. Si es así, por favor, dímelo en los comentarios, cuéntame qué te ha sorprendido más, qué utilizas ya, qué no utilizarías en la vida, qué te mueres ahora por probar.
Por supuesto, si no os lo he dicho de todo, os voy a dejar enlaces en la cajita de información y por supuesto, nos vemos pronto.